Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, soy Alejandro Pujacampos, director de Estudio Ciudadano, y este es el cuarto capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, programa que cuenta con el aporte financiero del Fondo de Medios 2022, lo que nos permite hacer esta primera temporada de 8 capítulos que estamos dedicando a informar sobre el acontecer regional y relevar, destacar a las personas naturales, a las organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, de todo tipo, públicas y privadas, que desempeñan actividades que a veces no tienen toda la atención y la cobertura que merecen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico contacto@estudiociudadano.cl o al teléfono +56 98 700 44 44 para que nos cuenten lo que están haciendo. Nosotros pondremos nuestros medios a vuestra disposición para ayudarlos a difundir su trabajo. En este cuarto capítulo tenemos dos entrevistas a personajes de distintas localidades de la región de O'Higgins. Partiremos con la conversación sostenida por nuestro reportero Fernando Troncoso Quirós, quien entrevistó a la dirigente social de la provincia de Cardenal Caro, María José Mauro, quien lleva varios años trabajando por la instalación del Centro de Formación Técnica Estatal en la zona, protagonizando, junto con Fernando Troncoso y otros dirigentes, varios episodios con autoridades pasadas e incluso algunas que aún lo son, para empujar que el acceso a la educación realmente llegue a las zonas que más lo necesitan en la provincia de Cardenal Caro. A pesar de todo lo ya trabajado, esto recién comienza, pues la oferta académica del nuevo Centro de Formación Técnica para el año 2023 aún se está armando. Parece que falta más diálogo con la comunidad y seguramente habrá mucho que mejorar en el corto y mediano plazo. En el segundo bloque de este cuarto capítulo, el periodista José Ramón Lizana Godoy entrevistó al historiador, comunicador y escritor Rodrigo Aranguis Dunstans Hills, en una interesante conversación en que se abordó la historia de la comuna de Machalí, historia que ha tenido altos y bajos, con una ciudad de contrastes entre los mitos, los éxitos y carencias, algunas aún más que evidentes. Se trata de una conversación para aprender y reflexionar con el denominado cronista de Machalí. Vamos entonces con los contenidos de este cuarto capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Ya nos encontramos en un nuevo espacio y se agradece de Crónicas Regionales. Como ustedes pueden ver ya en pantalla, tenemos una importante entrevistada hoy día que tiene que ver con algo puntual de la zona y que es la educación, la descentralización de la educación propiamente tal, considerando de que nuestra invitada, una gran dirigente, no solamente del área medioambientalista, sino que también social,
perteneciente a juntas de vecinos, pero que también ha tomado para sí el hecho de poder tener una educación de calidad en la zona de Cardenal Caro, específicamente en el borde costero. Pues de allí es nuestra amiga María José Mauro. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Crónicas Regionales. Hola Fernando, gracias por la invitación. Bueno, para entrar en contexto, tenemos que señalar que con María José, ella es una importantísima alma de lo que era el Centro de Formación Técnica o la petición de que hubiese educación superior en Cardenal Caro. Eso fue por largo tiempo una causa interesantísima hasta que se logre el objetivo de que se señale de que Cardenal Caro tendría centro de formación técnica. María José, cuéntanos un poco, ¿cómo se gestó esta petición, a raíz de qué y hasta dónde llegamos con esa primera parte? Bueno, Fernando, primero decirte que considero, aún con todos los años que han pasado, que esta ha sido una de las grandes injusticias que se ha cometido con Cardenal Caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos el año 2018 a hacer una investigación que tenía que ver con la importancia de lo que es la educación superior en Cardenal Caro. Nos dimos cuenta que en realidad hacía mucha falta poder tener un lugar, un espacio donde los jóvenes y los no tan jóvenes pudieran desarrollarse o buscar una nueva instancia de educación. Lamentablemente tuvimos que hacer este trabajo en soledad, digamos, como ciudadanos, como dirigentes, porque fue escasa la ayuda que recibimos desde las instituciones que deberían, digamos, haber tomado esto como una bandera de lucha. Entonces nosotros estuvimos trabajando este tema alrededor de casi 3 años. Tuvimos que partir desde cero acá en nuestro sector, lo que era Pichilemu. Nos dimos cuenta de que solos no podíamos contra todo esto y comenzamos a peregrinar por las otras comunas de Cardenal Caro, hasta que conseguimos el apoyo de las 6 comunas. Con este apoyo empezamos a trabajar el material para poder sostener la petición de un centro de formación técnica en nuestra zona, y así fue como fuimos escalando, hasta que llegamos al Ministerio de Educación. Eso ya fueron como las grandes ligas, por decirlo de alguna forma, cuando llegamos ahí, pero la impresión que a mí me dio fue de haber estado en las grandes ligas, pero con pocas expectativas, fíjate. No de parte de nosotros teníamos muchas expectativas, sino que de las expectativas que tenían desde el mismo ministerio, la forma que tenían de mirarnos como tan poca cosa, ¿cachai? Como que en realidad nuestro sector no daba como para, y nosotros tuvimos que hacer toda la pega de demostrar de que lo que ellos creían era una falsa realidad, por decirlo de alguna forma. Así que estaba pensando en este contexto, ¿cierto? De toda esa lucha que se dio en un momento determinado y que incluso fuimos o fueron tratados de diversas maneras. Hay que decir que incluso autoridades señalaron de que eran payasos, que prácticamente pajarracos, que lo único que querían era figurar y no tomaban en contexto el peso de lo que significaba esta lucha de poder tener centro de formación técnica, o técnicamente decir y tener una educación superior. Cabe destacar que dentro del macro, digámoslo así, en números al voleo, 200 carreras en el Cachapoal, 60 y tantas en Colchagua, y Cardenal Caro nada, a pesar de que había un antecedente de un instituto anterior, ¿cierto?, que tenía buena matrícula, y esto tampoco daba pie para la aceptación. Luego viene un batatazo donde se decreta, ¿cierto?, que la sede oficial y principal del centro de formación sería en San Vicente de Tahuatahua, lo cual también dio como cerrada todas las expectativas por tener esta educación superior en la zona,
pero los dirigentes, y en este caso tu persona en particular, dijeron no a esta instancia, no a tener que dejar de lado lo que podría ser la opción, y es como que se da un nuevo impulso y se continúa luchando. Y en este aspecto, María José, hay algunos puntos que son bastante importantes que destacar para que tú los menciones, que fue la visita primero, las dos visitas al Ministerio de Educación, y luego lo que significó la entrevista y esta exposición que se le realizó al rector de la Universidad O'Higgins, quien era el que tenía que dar, digamos, el visto bueno o la proyección si era viable o no un centro de formación técnica o una sede en Cardenal Car. Sí, efectivamente, Fernando, tú tienes toda la razón. Mira, eh, primero que nada decirle que lamentablemente las políticas en general, no solamente en la área de educación, son políticas centralizadas, ¿ya? Políticas que se tienen que ajustar para nuestra zona, pero que siempre están con una mirada desde la zona central, digamos, o de la cuenca central. Lamentablemente ellos tienen una visión de nosotros que no es la visión real, no es lo que nosotros vivimos en el día a día, ni la situación en la que estamos es muy distinta a la realidad que tienen ellos allá en San Fernando, Santa Cruz, Rancagua, qué sé yo, etcétera. Entonces, lamentablemente, eso nos juega en contra, porque en general todas las decisiones que se toman para Cardenal Caro son desde el gobierno central y que lamentablemente no ven nuestra realidad. ¿Ya? Eso para comenzar. Y fíjate que eso fue lo que nos dio pie en una primera instancia para poder nosotros comenzar este trabajo de, como quien dice, de reclamo, porque bueno, tú sabes que en el gobierno de la presidenta Bachelet se promulgó esta ley donde se creaban una universidad en cada región y de esta universidad se desprendía un centro de formación técnica. ¿Ya? Estos centros de formación técnica, según lo que expresa la ley, vienen precisamente para ayudar a las zonas que tienen más dificultad de desarrollo. Entonces, si nosotros pensamos que eso es lo que la ley dice, el lugar más apropiado para este centro de formación técnica era precisamente Cardenal Caro. Pero lamentablemente las decisiones, insisto nuevamente, son centralizadas y se encarga un estudio a la Universidad O'Higgins que nosotros con el tiempo de investigación y el trabajo que desarrollamos nos dimos cuenta de que en realidad el estudio venía sesgado. ¿Sesgado por qué? Porque en el fondo no tomaba una muestra fidedigna de la realidad de Cardenal Caro para incorporarla con la misma oportunidad dentro de la competencia a nivel regional. ¿Ya? Esto lamentablemente nos jugó en contra y la decisión se tomó a puerta cerrada justamente en un cambio de gobierno que nos perjudicó mucho, dejando este centro de formación técnica en San Vicente. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esta situación, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a buscar la forma de ojalá revertir esta situación. Y eso fue bastante complejo porque tuvimos que golpear puertas y nos costó mucho llegar al ministerio porque sentimos que la única parte donde realmente podríamos haber sido escuchados y haber logrado revertir esta decisión era en el ministerio. Pero aún así fue bastante como desalentador cuando nos enfrentamos a la ministra en esos años y ella nos dice que ellos están por respetar las políticas de Estado anterior. Entonces, chuta, para nosotros fue un balde de agua fría después de toda la documentación que nosotros teníamos. Recordemos que se juntaron firmas, se recorrió toda la región, la parte costera, para poder tener el apoyo de las otras comunas.
Entonces, lamentablemente, darte todo este trabajo de forma personal, de forma casi como, eh, como una cruzada, sin, como te dijera, como una, como algo, algo muy grande para nosotros, que lamentablemente nos dijeron en el ministerio, no, sabes que en realidad no, qué bueno lo que hicieron, pero a nosotros no nos va a cambiar el pensamiento. Entonces nosotros dijimos, no, pues porque aquí hay algo que está mal y que está mal desde el principio, desde la base. Y la base era precisamente este estudio que había hecho la universidad, donde no nos categorizábamos a nosotros como Cardenal Caro en un nivel óptimo para poder optar a este centro de formación técnica. Así que ahí nosotros tuvimos que tomar contacto nuevamente con la gente de la universidad y empezar a trabajar en concordancia con ellos para poder, digamos, enfrentar esta situación. De hecho, Llegamos al Ministerio de Salud, perdón, de Educación por segunda vez y ahí tuvimos una conversación mucho más confrontacional con la gente del ministerio, donde ellos se resistían todavía y nosotros, bueno, tuvimos que hacer valer nuestro argumento y en esa oportunidad ellos tuvieron que admitir que en realidad el estudio no nos hacía, digamos, justicia y el ministerio ordena un nuevo estudio de factibilidad para Cardenal Caro. Pero a su vez, el proyecto del Centro de Formación Técnica continúa el curso, lo que significa que el Centro de Formación Técnica de todas maneras queda en San Vicente. Y supuestamente para nosotros vendría una segunda etapa donde podrían ellos poder pensar en poner algo en el Cardenal Caro. María José, en ese sentido, recuerdo yo de que hay dos hechos puntuales, pero los vamos a comentar en un segundito más. ¿Te parece, María José? Alejandro, Okay. Como tú puedes ver, estamos con una espectacular entrevistada, la cual nos está contando lo que pasó y en lo que va a estar luego de el Centro de Formación Técnica Estatal para Cardenal Caro. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl. Contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Estamos conversando de vuelta ya, gracias Alejandro, en Crónicas Regionales con María José Mauro. María José, bueno, dentro de la historia que estabas tú relatando, faltaron dos puntos que yo creo que también son relevantes y que son necesarios, porque cuando viene el tema confrontacional que tú mencionaste para poder llevar la educación superior a la provincia más alejada, ¿cierto? Está el tema con la ministra Cubillos, pero también está esta visita que se hizo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde Juan Vargas, el director nacional de Educación Superior, él nos dice y se siente como acorralado a los argumentos de peso, tanto antropológicos, sociales, técnicos que se le entregaron allí por parte de los dirigentes que estábamos en esa mesa que encabezabas tú allí, y él considera, ¿cierto?, de que él debería haber sido informado primero. Y allí se le señala, ¿cierto?, que el intendente de la época, Juan Masferrer, tenía la carpeta con los antecedentes, el Ceremi de Educación tenía los antecedentes y que no era culpa de nosotros que no hubiese una comunicación entre las regiones y el gobierno central. Y eso hace de que se abra la puerta, ¿cierto?, para que seamos recibidos, como tú bien lo dices y lo señalas, de una forma diferente y se da la orden para hacer un nuevo
un nuevo estudio, que es allí donde ya vamos directamente a lo que acontece con esta exposición que se hace al rector de la UH, Rafael Correa, de la Universidad O'Higgins en este caso, y él reconoce luego de escuchar los argumentos de que el primer informe de la universidad estaba cojo, que no había sido el ideal ni se habían tomado las muestras que correspondían para reconocer que Cardenal Caro sí tenía las mejores opciones para tener a lo menos una sede del Centro de Formación Técnica, lo cual, tiempo después, fuimos a una reunión, no sé si te acuerdas, María José, para que nos cuentes de eso, cómo te sentiste sentada en esa mesa donde todo el mundo aplaudió que se daba a conocer que la sede del Centro de Formación se iba a Pichilemu en este caso, pero estaban sentados allí al lado tuyo los mismos que hace un año atrás o poco más nos habían dicho pajarracos, payasos, que esta era una aventura, que era mentira, que no había nada que hacer. Y ellos estaban sentados al lado tuyo, ¿cierto? Aplaudiendo, agradeciendo y haciéndose parte de una causa a la cual siempre ellos miraron desde lejos, María José. Bueno, Fernando, lo que tú relatas, tienes mucha razón. Primero que nada, en tu primera parte del relato yo puedo destacar el hecho de que da impotencia darse cuenta cómo es posible de que los distintos estamentos del Estado no tengan comunicación entre sí. Nosotros cuando partimos este tema le entregamos al primero, que fue al intendente, que hoy nuevamente es don Juan Pablo Silva Amaya. Se le entregó a él toda la documentación de este proyecto, de la petición que nosotros teníamos, y cuando nosotros tomamos al año siguiente, o a los meses después, más bien dicho, cuando estaba Masferrer en el cargo, él se sorprende y también se molesta, porque hay que ser honesto, o sea, a ellos les molestaba que nosotros fuéramos tan incisivos en nuestra forma en la que planteábamos la necesidad, porque para ellos en realidad yo creo que no era tan, nuestra petición no era tan, ¿cómo decir? Importante. Tan real, ¿ya? O sea, lo que nosotros decíamos era como un poco exagerado, pero no lo era. O sea, nosotros nos dimos cuenta en todo el trabajo que se ha realizado por 3 años y casi un poquito más, que en realidad las distintas instancias no tenían comunicación entre sí. O sea, Gobernación no entregaba la información a Intendencia no subía la información al Ministerio, tampoco la Seremía subía la información al Ministerio, porque cuando nosotros llegamos al Ministerio, en el Ministerio no tenía ni idea de la petición que nosotros estábamos haciendo. Entonces uno decía, pucha, pero ¿cómo es posible? Ahora, entre paréntesis, y yo te lo digo, yo encuentro pero terrible que que 3 ciudadanos comunes y silvestres sean capaces de darse cuenta de estas cosas que las tiene que manejar la gente que está en un puesto específico para eso. O sea, ellos tienen que ver el desarrollo económico, político, educacional, qué sé yo, y uno dice entonces qué es lo que hacen. ¿Cachai? O sea, esa es una crítica súper personal que yo hago. La hice al gobierno anterior y la mantengo en el gobierno actual. Mientras a mí no me demuestren que las cosas son distintas, yo sigo pensando que todavía falta mucho. Es como mirar solamente aquí a los pies y no ver todo el universo que hay alrededor. No se ve todo el espectro. María Exacto, José, lamentablemente es así. Y eso solamente nos juega en contra a los sectores que estamos más alejados, los que estamos más marginados. Entonces, eso es lo que uno quisiera que realmente cambiara. Pero bueno, no sé si algún día eso será posible. María José, y eso es lo que tú dices, es importante, a pesar que nos quedan poquitos minutos, es importante algo que si no hubiesen dirigentes sociales como tú, como los que estuvieron en esa época levantando y siguen levantando la palestra, el tema de la educación, esto no se hubiese dado. Hoy día, por ejemplo,
hace poco menos de 8 meses, se hizo una reunión en la cual se fijaron bisectrices para ya conformar lo que iba a ser el Centro de Formación Técnica en Cardenal Caro, lo cual se terminó, tengo entendido, el estudio, y se está pidiendo de que el Centro de Formación Técnica comience, como se dijo, sus clases en el 2023, lo cual el rector actual es quien ha puesto un paralelo al tema. Mira, Fernando, Y lo que se podría hacer para desentrampar y que se cumpla de una vez por todas el sueño de tener educación superior en la zona. mira, Fernando, yo estuve en la última reunión cuando vino el rector acá a Pichilemu y lo encontré una bofetada a los pichileminos, una bofetada a la gente de Cardenal Caro, porque de verdad encontré que era un insulto la forma en la que él venía a enrostrarnos lo que tenía en San Vicente, siendo que lo que estaba en San Vicente tendría que haber estado aquí en Pichilemu, aquí en Marchihue, en Paredones, Navidad, qué sé yo, no en San Vicente. ¿Ya? Entonces, para mí, de verdad, y se lo dije así tal cual, y que él tenga la tupé de venir a dar los mismos argumentos que nosotros, como simples vecinos, ¿no?, le entregamos para argumentar que el Centro de Formación Técnica debería estar en Pichilemu. O sea, lo encuentro de verdad, como te dije, una bofetada, una falta de respeto, siento que le falta un poco de humildad. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad yo lo encuentro terrible. En esa reunión, que eso fue hace más de un año, Fernando, se acordó que se iba a formar una mesa de trabajo donde iba a estar la gobernación, la intendencia, el municipio y gente de los vecinos. En estos vecinos tendríamos que, creo yo, haber estado nosotros, que fuimos los primeros que luchamos, los que estuvimos todo el tiempo levantando la bandera del CFT, y a nosotros ni siquiera se nos ha invitado a esta mesa. Entonces, que encuentro que realmente venir, como dijiste tú, ahora que ya el tema está prácticamente zanjado, a subirse al carro de la victoria, lo encuentro terrible. ¿Qué quieres que te diga? Lamentablemente es la forma que tiene de funcionar, qué sé yo, la política, el gobierno, las políticas públicas, no lo sé, aprovecharse del trabajo que hacen los dirigentes para después venir a poner la guinda a la torta, lo encuentro terrible. Pero lamentablemente aquí lo más importante, para mi forma de verlo, es la ganancia de la gente. Si realmente los vecinos van a tener la posibilidad de tener un centro de formación técnica acá, yo me alegro. Me alegro porque es tener una gran oportunidad. Esperemos que las carreras que se dicten acá sean carreras novedosas, que no estén poniendo las mismas carreras que ponen en todos lados. Nosotros piensa que entregamos una malla de carreras para que se entregaran acá. Esperemos que eso se tome en cuenta, al menos eso. María José, yo creo que lo que tú has planteado, ¿cierto? Y lo que hemos tratado de graficar en estos pocos minutos es una lucha que se ha venido haciendo por años y que se sigue. Fíjate que dentro de lo que señalaba María José, y hay que decirlo, ojalá que las carreras no sean las mismas de siempre y que sean en comunión, en sintonía con el territorio. Más aún, que se realice, ¿cierto? Y se llegue a puerto con la finalidad del Centro de Formación Técnica. Pero sobre todo, Alejandro, que a través de Crónicas Regionales, ojalá volver a poner el tema en la mesa, porque tal como lo dice María José, hace más de un año visitó el rector del Centro de Formación Técnica nombrado Pichilemu. Hace más o menos 8 meses hubo una reunión en la municipalidad cuando se dio a conocer las bisectrices finales de lo que iba a ser el informe del CFT, que debería estar listo ahora a finales de noviembre. Y de eso, de la mesa de trabajo que se acordó, nada, no se ha invitado a nada, a nadie ha hecho nada. Perdón, Fernando, el estudio lleva prácticamente 2 años, yo no entiendo qué tan largo tiene que ser el estudio. Exactamente, a eso apuntaba. A eso apuntaba, de que se sigue alargando algo que debería estar ya.
y ténganlo claro que esta dirigente, como otros, van a estar trabajando para que esto se concrete. María José, te agradezco estos minutos que hayas estado compartiendo con nosotros y esperemos tenerte en un nuevo capítulo, no solamente hablando del CFT, sino que hay otras temáticas que podemos abordar a través de crónicas regionales. Así que, María José, agradecerte y te dejo el micrófono para que te despidas de los que te siguen, que son muchísimos. Bueno, Fernando, gracias por invitarme. Quiero dar un pequeño mensaje a los dirigentes. El trabajo dirigencial no es fácil, es bastante difícil, arduo, tiene un costo bastante alto en lo emocional, en lo económico, porque todo esto que hacemos los dirigentes no tiene pago, ya no tiene un pago económico, una remuneración, y uno como dirigente de verdad deja bastante en la calle. Pero creo que sin nosotros hay muchas cosas que quedarían fuera de la palestra. Entonces yo quiero darle ánimo a los dirigentes que se sacan la mugre, trabajando por la comunidad, tratando de sacar temáticas adelante que son de gran importancia para los vecinos y que muchas veces las autoridades no las ven. Entonces, arriba el ánimo, seguir adelante, seguir luchando y de repente respirar hondo y nada, pues darle para adelante nomás. Así que, bueno, Fernando, este es un gran espacio, te doy las gracias por tener la posibilidad de sacar estos temas adelante y estar en contacto también con la gente, informándose. Así es. Agradecerte, María José. Alejandro, ahí está el reporte de hoy día para Crónicas Regionales. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de las Crónicas Regionales. Tenemos una nueva entrevista y el día de hoy vamos a estar conversando junto a Rodrigo Aranguis Dunstal, historiador de Machalí, el cronista de Machalí también, hombre de radio, dirigente social machalino. Don Rodrigo, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. El placer es mío, un gusto inmenso en saludarte, José. Un agrado estar aquí en tu programa y agradecer la gentil invitación y saludar a toda la gente que está en la sintonía y viendo este espacio de importante relevancia regional. Don Rodrigo, cuando hablamos de Machalí, y me pasa en este último tiempo, ya no ha crecido tanto Machalí, la verdad, en cuanto a la estructura, en cuanto al crecimiento económico. En Machalí ya no es ese Machalí que yo recorrí cuando era pequeño, lleno de cerros, pequeñas casas. ¿A qué se debe este crecimiento? ¿Qué ventajas ve usted a este posicionamiento de esta tierra que antiguamente era como desconocida para muchos, la verdad? Cuando uno hablaba de Machalí era como un pueblito que quedaba cerca de Rancagua. Hoy hablar de Machalí es como hablar a la par de Rancagua. Si nos puede contar usted qué le parece este crecimiento masivo que ha tenido la ciudad y sus alrededores también. Mira, José y amigo Vitores, Machalí es una comuna tremendamente importante a nivel nacional, lo ha sido históricamente, estratégica, desde 1905, porque está ubicado ahí en Mineral Teniente, naturalmente, que es uno de los pilares de la economía chilena. Efectivamente, Machalí nace un 22 de diciembre de 1891 como comuna, pero ya en el año 1416, Alonso Ovalle ya escuchaba nombrar el nombre de Machalí como cronista de esa época. Posteriormente, la hacienda de la compañía La Quintrala forma parte de lo que sería Machalí en ese contexto. Para allá, en el gobierno del almirante Jorge Montt, para allá por 1891, se declara la ley de comunas autónomas del país, entre las cuales está Coltauco, Porranque, en fin, y también está Machalí, y ahí nace como tal, el 22 de diciembre de 1891, como una comuna agrícola fundamentalmente, dedicada al cultivo de tierra de hoja,
jugar al mate, al chacolí. Y después de 1905, evidentemente que cambia, no la comuna como tal, porque sigue siendo una comuna apacible, pequeña, con un encanto especial, fundamentalmente el Cerrito San Juan como uno de sus pilares que la sostienen turísticamente, con una medialuna que es una de las mejores en el país. Yo desafío a cualquiera que me indique qué de medialuna tiene las características que tiene el Cerro San Juan de Machalí. Entonces, en la década, desde esa época hasta la década del 20, Machalí sí una comuna como cualquiera, pero ya se va percibiendo el impacto que tiene la minería en Machalí ínfimamente, pero naturalmente en Rancagua sí se produce un tremendo revuelo con la inyección para el comercio de la minería. Y Machalí hasta el año 40 se mantiene como tal, un pueblo, digamos, pequeño que vive de las domaduras, vive de la leña, una mínima opción a trabajar su gente en la Baden Copper Company, porque Suber tenía 14.000 habitantes, 20.000 habitantes, Machalí tenía 7.000. Por lo tanto, Suber tenía toda una infraestructura que era lógico, y Machalí seguía siendo el mismo pueblo. Machalí se mantiene así hasta la década del 60, que es comuna mundialista, se realiza submundialista, o sea, una comuna mundialista, una de las pocas que tuvo, efectivamente, tuvo a la selección de Inglaterra, a la selección checoslovaquia, a los búlgaros, a Argentina, con tremendas figuras de esa época, concentradas fundamentalmente en Machalí, que jugaba en el Estadio del Teniente, como una de las subsedes del Mundial. Ese es uno de los hechos relevantes de esa época. Y la minería adquiere relieve a través de la dirigencia sindical, y Suber elegía a las autoridades fundamentalmente socialistas, que era la mayor cantidad de alcaldes que tuvo la comuna. Y en la década del 70, bueno, se sabe el proceso que Machalí, cuando llega de alcalde Guillermo Chacón, yo iba al liceo en esa época, y Machalí no tenía agua potable con presión en el pleno centro donde vivo yo, en Cayo Huáscar. Estamos hablando de la comuna más rica del país durante más de 20 años. Más rica que es cosa de ir al Ministerio de Economía, y hoy día está entre una de las 5 con mejor calidad del país. Por lo tanto, no había agua. Y llega el gobierno militar y llega el alcalde Chacón, digamos, destruye el asfalto de la comuna, porque hubo un alcalde que no lo voy a nombrar, no hizo alcantarillado, sino que puso puro cemento, puro asfalto. Y hubo que el año 80, porque los macharinos deben saber, y la gente que lo está viendo, saber la historia real, y tiene que abrir todo Machalí para poner alcantarillado, agua potable, luz, digamos, ver todo el urbanismo de la comuna, año 1980. Año 1980 construye el edificio municipal, año 1980 se construye el Estadio Guillermo Chacón, año 1980 se construye el Colegio Los Llanos, lo último que se construyó, a excepción del gobierno de Piñera, que construyó el constructor, el Cefam, que lo amplió. Ya el terremoto de 1985 cambia la fisonomía total de Machalí, arrasa con Machalí, lo destruye. Y se produce un éxodo masivo de gente que se va, familias antiguas, criollas, se van de Machalí. No fue el progreso, no fueron los alcaldes de derecha, ni los alcaldes de izquierda quienes destruyeron Machalí, ni su identidad, que efectivamente era una identidad agrícola, minera y turística, porque Machalí tenía mucho turismo. De Alonso Valle venían radiotaxi a bañarse a la piscina de Machalí, cuando el concesionario del casino era Arturo Gatica. Por lo tanto, era un centro turístico relevante en el país. Había una revista que se llamaba En Viaje, que era del Ferrocarril del Estado, lo resaltaba como una de las ciudades más importantes. En el 85, por lo tanto, se cae la mitad de Machalí, no se logra levantarla porque no hubo el impacto de recursos tenientes, no hubo algunas casas, pero el país todavía era pobre, entonces por lo tanto no tenía digamos, la espalda que tuvo para el terremoto en 2010. Y en 2010 se termina a caer todo lo demás, ¿ya? Ahí Machalí, su idiosincrasia campesina, apacible, tranquila, cerca de Santiago, con una distancia privilegiada de Santiago y del litoral central. Pero sin embargo siempre fue menoscabado, porque cuando alguien decía, el presidente Alessandri se encuentra de visita en Temacauquienes, a 90 kilómetros de Santiago y a 10 kilómetros al interior de Rancagua. Nunca se señaló a Machalí como, por eso que no era conocido. La selección de Bulgaria o de Argentina o de Inglaterra se concentra en Coya, localidad a 9 kilómetros al interior de la cordillera de Rancagua. El presidente Piñera se aloja en la Casa 100 a 60 kilómetros al interior de Rancagua. Siempre se minimizó a nivel nacional
como que digamos, obviaba Machalí. Por lo tanto, por eso que hoy día ya, a través de una serie de situaciones puntuales, es tremendamente conocido. Entonces, ¿Y por qué en pasaba 2010 esto, don Rodrigo? ¿Por qué ¿Perdón? pasaba esto que usted nombra? ¿Por qué pasaba esto de que ya se conocía que había un pueblo llamado Machalí y la gente lo ignoraba? ¿Por qué? No la gente, sino que siempre fue, no la gente, sino que siempre los medios de comunicación, podríamos definirlo, No. en vez de decir geográficamente estamos en la comuna de Machalí, al interior de la comuna de Machalí, se encuentra en estos casos en la localidad 100 el presidente Salvador Allende. Entonces se omitía Machalí y se decía que era Rancagua, sin tener nada contra Rancagua. De ahí se logró, digamos, un poquito, cierta forma, menoscabar la figura de Machalí. Entonces no hubo, hoy día Machalí ya es sumamente conocido a nivel mundial prácticamente. Pero para terminar la idea, los alcaldes después de ahí, en democracia, desde Manuel Bustos, el 89 a la fecha, nunca tuvieron una visión de futuro, de proyectar Machalí 20 años al futuro, y no tuvieron un urbanista, un arquitecto, estamos como estamos. Entonces se le entregaron a las Seremis de Goyer, de arquitectura, en fin, los destinos de la comuna, y hoy día nos encontramos en un zapato ahí ciego que realmente tiene. Ahora, ¿cómo crece Machalí? Evidentemente que crece por la calidad de vida, la cercanía con Santiago, porque si estamos hablando en la década del 2000, 2005 en adelante, empieza a crecer tímidamente, incipientemente. Pero ya después del terremoto, las inmobiliarias, si existían en Chile 2000 inmobiliarias, 199, o sea, 1199 y media estaban viniendo a Machalí a informaciones previas. Ahí se produce un crecimiento que no es malo para aquellos machalí que andábamos en barro y que teníamos que ir a cobrar un cheque a Rancagua, o teníamos que ir a la tintorería a Rancagua, teníamos que hacer todo en Rancagua, si no podíamos hacer nada en Machalí. Entonces estamos contentos, algunos, efectivamente el desarrollo que tiene Machalí hoy día inmobiliario y de crecimiento demográfico, que se proyecta por lo menos a fines de la década actual a unos 100.000 habitantes, que evidentemente va a ser así, con doble vía o sin doble vía. Bueno, Machalí, conocido por todos, tierra de brujas, tierra de brujos también. Debe haber muchas leyendas también. Sabemos que en el contexto de las leyendas, de la historia, era para explicar aquellos fenómenos que ocurrían en la ciudad también. ¿Cómo se va construyendo esta historia hasta el día de hoy? Sabemos que todos estos pueblos esconden misterios, historias también. Si usted nos puede contar algo con respecto a eso, de alguna leyenda, de algo interesante también que haya ocurrido en Machalí, porque hoy en día Machalí, incluso el Cerro San Juan esconde mucha historia también. Hay muchas historias ligadas también en el tiempo de la colonia. ¿Cómo usted nos puede contar también, Rodrigo, con respecto a lo que pasaba y las historias que se contaban de rincón a rincón? Efectivamente, José, Machalí, junto a Alhué y Salamanca, ha sido de las comunas de Chile que tienen cierta imitación, digamos, han sido aludidas como comunas brujas. Machalí no quiere decir que los machalinos seamos brujos. Naturalmente que Machalí, hay sectores de Machalí que no los voy a nombrar, donde proliferaba la mayor cantidad de gente que seguía tradiciones orales que efectivamente ellos manifestaban que unían, desunían, hacían, traían pareja, en fin, hacían el bien, el mal. Entonces hay una historia muy rica en ese aspecto y evidentemente desde los tiempos de la colonia, cuando esto era un coligual que la centrala tenía, porque hay que partir terminando con un mito falso de que los Promaucá eran indios iluminados, porque se trató de poner un falo, una oportunidad, que se creó todo un contexto. Los Promaucae es una voz quechua que significa gente alzada, por lo tanto eran los indios más, los peleadores, los indios buenos para ponerle chicha, qué sé yo, que la Quintana tenía, y que le alteraban todas las encomiendas y los tiró a este rincón, a este igual, que es Machalí. Machalí, rincón de brujo. Y aquí efectivamente se ha practicado la brujería hasta el día de hoy, que sea, que exista eso o que sea efectivo, a mí no me consta, pero yo sé mucha historia, he entrevistado a gente que se dedica a eso, y dentro de la historia indudablemente que tiene Machalí, fundamentalmente que es una de las más importantes del campo chileno, el Cristo de la Hacienda, a la cual no me voy a referir tampoco porque
muy inextenso, porque es muy larga, tiene mucho, digamos, argumento. También tenemos la Piedra del Diablo, las Cuevas del Cajón, el Culebrón del Cementerio, y tantísima leyenda que yo soy experto, yo llevo más de 30 años estudiando la historia de Machalí. Soy el cronista de Machalí porque me lo adjudicó la periodista Vilna Schindler cuando me entrevistó precisamente en un programa que se llamaba Pacto y Maleficio para Televisión Nacional con respecto al Cristo de la Hacienda en el país de televisión. Y he tenido presencia en todos los programas de televisión a nivel nacional, inclusive la Hermandad, que hablé del Totué la última vez, precisamente por la historia tan rica que tiene Machalí con respecto a ese tema. Ahora podríamos estar un día entero hablando de esa situación. Yo creo que Machalí tiene efectivamente una cantidad de gente que se dedica a sus menesteres, pero ha sido tradicional, histórica, que hoy día van en franca, digamos, van desapareciendo porque ya se han muerto los nietos y los tataranitos ya no lo siguen. Pero Machalí quedó con esa imagen de ser un pueblo lujo. Ahora, yo te podría contar tantas cosas de Machalí. Por ejemplo, se cuenta que en el Cerro San Juan se hacían los aquelarres brujos, que se juntaban los brujos Machalí de diferentes partes. Mira, yo creo que para formar parte del mito y el folclore efectivamente es así. Pero donde se hacía, me consta que, por ejemplo, se utilizaban tierra cementerio, animales muertos, excrementos, le tiraban aceite, según ellos, de muertos en las puertas. Se hacían vudú, monitos, qué sé yo, que identificaban a una persona con otra, le clavaban alfileres, dentro de todo lo que podemos contar. Porque yo, como te digo, podríamos estar todo el rato, todo el espacio del programa, efectivamente hablando de esa ley. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el Cristo de la Hacienda hay un hecho insólito que podría ser estudiado, porque hoy día la cultura, el patrimonio, todo lo que significa y que los monumentos, los lugares los murmuren al oído, que los hablen del pasado, del ayer, no tiene importancia para las autoridades, pues entonces no genera votos generalmente, son cosas que están ahí, no tienen mayor trascendencia, pero para quienes vivimos de la historia y del patrimonio y que a nivel regional tampoco somos muy bien valorados, sabemos la historia de los pueblos. Y Machalí, en el Cristo de la Hacienda, que es una leyenda efectivamente impactante en su contenido, hay registros hoy día que se toman fotográficamente donde aparece, como la cámara Kirlian que se llama, o cualquier cámara, aparece una persona situada en el Cristo pagando una manda y aparece un niño vestido a la usanza de 1820. Y ese niño, a mí yo he entrevistado a mucha gente, no he podido saber si es bueno o malo. A mí, yo no soy parapsicólogo ni nada por el estilo, no pretendo serlo tampoco, no, pero soy historiador. Pero no me produce un agrado el niño, ¿eh? La verdad las cosas es que lo veo, si me preguntaran sería como el niño que llora, ese niño que no es tan positivo. Y ese niño está apareciendo en todas las fotos y estamos investigando, es el último fenómeno que está ocurriendo ahí en el Cristo. Y hay una señora que cuenta que estando en el Cristo un domingo cualquiera, en una tarde cualquiera, se encuentra que alguien llega en forma inesperada, sin haberlo visto antes, y le ofrece una vela para que la encienda al Cristo. Y es el niño ese. Ahora, ¿quién es ese niño? Vamos a tener que buscar, digamos, gente experta en esa materia. Entonces, el Cristo de la Hacienda sigue produciendo, de una u otra manera, fenómenos medio extraños, porque cuando se trae el Cristo de la Hacienda, la familia dueña de ese sector lo trae precisamente para calmar a los inquilinos y para que el símbolo de la cristiandad pudiese, digamos, ampararlo y proteger. Y efectivamente produce una paz, una tranquilidad entre quienes vivían en el sector, que era una boca de lobo oscuro, y ya ellos percibían que Satanás no estaba por esos lados. Pero Machalí tiene, en alguna oportunidad, mi querido amigo, vamos a hablar in extenso con respecto a las historias que tiene Machalí. Oye, interesante lo que menciona usted, don Rodrigo, el tema del Cristo, que bien también cuentan, y usted obviamente lo afirma, que también fue colocado ahí porque en la noche andaba el diablo en carretón también. O sea, se cuenta que el diablo andaba en carretón ahí dando vueltas, y para un poco calmar esa ansiedad de aquellos trabajadores de esta hacienda, los dueños de la hacienda colocan este Cristo un poco para alejar al demonio y decirle: este no es tu territorio, acá somos todos creyentes. A mí, la verdad, somos una región que tenemos la suerte de decir,
don Rodrigo, el tema de que somos una región patrimonial, una región que tiene, en San Vicente tiene mucha cultura, el tema del patrimonio arqueológico también. Machalí, a mí, Doñigüe también, el tema de la cultura, de nuestras tradiciones guasas también, de que hasta el día de hoy, el tema de los chamantos también. Entonces, a mí me parece que esto, y aquí le quiero preguntar con respecto al apoyo. Usted nombró algo súper importante, que todos estos temas muchas veces las autoridades como no los toman en cuenta, la verdad. Como que pareciera que es algo del pasado y dejémoslo en el pasado nomás. Y aquí me quiero meter en el tema político también. ¿Hay apoyo? ¿Qué falta? Porque esta historia, de verdad, podrían ser transmitidas de generación en generación. Podríamos tener una maravillosa cultura, de conocer dónde vivimos también. Pero ¿qué falta? ¿Por qué la clase política no le da importancia a toda esta historia? Que son relevantes para construir, obviamente, de dónde vienen los inicios de las personas y de dónde nace este pueblo llamado Machalí también. Claro, yo pienso que ahí hay una egoísta, pequeña, mediocre, digamos, posición de cálculo político, simplemente de que un historiador, cualquier persona pudiese brillar más que el rey en ese instante, pudiese opacar su caudal electoral. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo, por ejemplo, en Machalí, el alcalde Juan Abud, el padre del actual alcalde, fue un hombre que se dedicó mucho al patrimonio y con moro y cristiano él no veía. Por ejemplo, le puso a la Medialuna de Machalí, le puso Toribio Valdivia, que fue un alcalde del Partido Nacional. A la Medialuna de Coya le puso Manuel Busto. Fue el único alcalde que gastó indudablemente para escribir una historia documentada por Celia Barbie, escribió la historia del mineral, que yo le cooperé a Celia, y yo testimonio escrito. Y yo veo que hay una situación fundamentalmente política, pero egoísta. Por ejemplo, este cronista, yo jamás recibí un peso de la Municipalidad de Machalí que me haya buscado con asesoría para que hable sobre la comuna. En circunstancias que yo, por ejemplo, de forma gratuita, naturalmente, no lo digo con la más absoluta humildad, el Instituto Higgins me mandaba a colegios completos para que yo le hablara de Machalí. Ahora estoy yendo al Moisés Musa, que está cumpliendo 231 años, también a hablar de la historia de Machalí. He escrito 3 libros, y fíjate que realmente es penoso, porque yo hice una lucha incesante para que la plaza de Machalí se mantuviera tal cual, y esos árboles que eran centenarios, llámese el alcornoque, que se mantuvo afortunadamente, habían 5 secoyas, que son los árboles más altos, bueno, no vamos a entrar aquí en clase de botánica, y unas araucarias, y cuando se cambia la plaza de Machalí, se cambia toda una estructura, una plaza mediterránea, española, acogedora, tranquila, donde transcurre la vida de los machalinos, y así el canto, y lo poco y nada, porque Machalí no es muy, digamos, pródigo en monumentos, precisamente por eso. No se han escrito muchos libros, no se hacen academias de arte, la historia está en un rincón, no se reconoce gente, y eso no solamente en Machalí, yo creo que en todas partes, porque la historia al final de cuentas no es lo mismo que una final entre Centauro y Rural en Machalí para el fútbol, con todo el respeto que merece, porque mueve gente, ¿cierto? Y este tipo de eventos no son unos eventos, digamos, masivos, y generalmente en forma despectiva, como decía Gabriela Mistral, las bibliotecas, los museos, son habitués de gente que tiene problemas, digamos, de personalidad, por no decir otra cosa. Entonces, hoy día, si bien es cierto, se hacen incipientes esfuerzos, pero los parlamentarios, yo soy un hombre vinculado al aspecto, yo fui presidente de la Unión Comunal de Contesinos, he sido presidente del Consejo de la Sociedad Civil, del Consejo de Seguridad en Machalí, presidente Centauro, la Asociación de Fútbol, en fin, una infinidad de instituciones, soy un hombre de radio, he escrito más de 300 crónicas en diferentes medios, he escrito 4 libros, con apariciones, por lo tanto lo considero en condiciones morales de poder decirlo. Yo creo que, y tampoco los concejales, el caso fundamental que no hay para... hay un mural en Machalí, no quiero entrar en la polémica, que lo hizo Juan Abud, que tenía como, vuelvo a insistir, padre, que tenía como finalidad, digamos, inmortalizar a los pocos deportistas que ha tenido la comuna trascendente, importante. Porque hoy día tiene 4 jugadores en primera división, pero antiguamente era uno que otro.
Y eso está votado y ahí nos han agregado nombres de gente muy importante porque el alcalde era UDI y yo soy de otro. Entonces hay cosas que no digamos, son lamentables que se tengan aplicadas. Ahora, por ejemplo, cuando se realiza un estudio con respecto a Machalí, voy a focalizarlo en Machalí, pero es en todas partes, se buscan lumbreras que traen no sé dónde, y cuando llegan a Machalí, el día antes de venir a Machalí, en el Google ven dónde queda Machalí, cuáles son las cosas más importantes, y hay que andarle mostrando las calles, en circunstancias que tienen gente propia, en la misma comuna, que la debieran incentivar y la debieran, digamos, de otra manera, estimular, tanto artistas, historiadores, y esa gente no es considerada. Entonces hay un tema ahí, José, definitivamente, de que el egoísmo es torpe maestro, pide pan para él, no más y no pan para todos, y hay una actitud ahí calculadora de decir, este tipo no, mejor que no le demos pantalla, porque este gallo se puede arrancar y puede destacar. Yo lo atribuyo a eso, una cosa tan bien triste, mediocre, porque no hay nadie que, por ejemplo, a mí, en estos 30 y tantos años que yo llevo haciendo la actividad cultural en Machalí, a mí nadie me ha dicho, autoridad, oye, ¿por qué no hacemos un libro, hagamos un documental, hagamos esto, otro? Entonces eso refleja situaciones que a mí me han buscado desde otras comunas. Rancagua, sin duda que por ser capital regional y tener gente tan brillante como Drago, como Félix Salas, toda la gente que, el director del Rancagüino, toda la gente que ha tenido Rancagua brillante ha podido mantener en cierta forma la cultura, por lo menos en el casco histórico. En Machalí hoy día no podemos decir que Machalí tiene cultura para la ciudad que es y para ofrecer una instancia, una calidad de vida. Por ejemplo, Machalí debiera tener un museo espectacular. Machalí debiese tener un teatro espectacular. Machalí debiera tener una medalla igual que la medalla Santa Cruz de Chiana que le otorga Rancagua y a su gente, a la gente que ha hecho el progreso, que ha escrito las páginas más brillantes. Machalí la gente se muere y nadie dice nada. Entonces, hay dos hijos ilustres en Machalí en ciento y tantos años, que el doctor Ruz, padre y el abogado Gustavo Cid. Y de ahí no ha habido ninguna figura más que pudiese salir adelante. Entonces, la figura, por ejemplo, en Machalí hubo un gran pintor de fama mundial que es Hernán Castro Cid, sobrino de Gustavo Cid, que exhibió en las mejores galerías de Nueva York y que era financiado por Nelson Rockefeller, con Andy Warhol y con toda esa gente, y nunca se ha destacado la figura de Castro Cid, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ambiente deportivo tenemos a Lucho Pino, que fue seleccionado nacional, que ha sido el más relevante de todos los jugadores que ha tenido la comuna. Y así sucesivamente, deportistas, gente que... Y la verdad que pintores, escritores, músicos, no hemos sido muy prolíficos en esa materia. Sin lugar a dudas, Machalí, una tierra de sueños, una tierra por explorar también. Y quiero agradecerte, Rodrigo, por tu tiempo también. Sabemos que eres un hombre súper comprometido, un hombre que trabaja día a día pensando en la historia de Machalí y obviamente un gran comunicador para este territorio que yo insisto, es un territorio que todavía está por explorar y tiene una historia pero muy atractiva para toda la historia de la sexta región. Muy agradecido, Rodrigo, por habernos acompañado en esta entrevista. Encantado, José, te agradezco inmensamente, a tu disposición. Y antes de retirarme, para mí es un agrado tener la posibilidad de ser entrevistado por ti y este programa. De una u otra manera se va quedando ahí grabado en la historia, estos documentos quedan para más adelante. Así que le acompañó el cronista de Machalí. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Rodrigo Aranguis Dunstal, historiador machalino, el cronista de Machalí, hombre de radio también y dirigente social machalino. Nos veremos en una próxima vista acá en Crónicas Regionales por Estudio Ciudadano. Que estén bien, chao, chao. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl.
Contesta nuestra encuesta sobre las crónicas regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Fueron las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Las crónicas regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022.